Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. En la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. La maldición del oro. En mi país y en varios de Latinoamérica, se asegura que cuando se guarda oro por mucho tiempo, de este se adueña el diablo. Mi abuelo y mi padre eran buscadores de oro y de tesoros. En una época las personas acostumbraban a esconder el oro en cavernas o simplemente enterrarlo. Mi padre y mi abuelo andaban detrás de uno que estaba cerca de nuestra casa. Ellos creían que estaba en una gruta pequeña, no muy alejada de allí. Por aquellos lados se veían luces en las noches. Es esto una muestra clara de un entierro, como se le dice por estos lados. Muchas noches estuvieron junto a la entrada de la gruta, esperando ver algo extraño, y a fe que lo vieron. Era un hombre viejo y encorvado. Pegado a él llevaba unas cadenas de oro. Un tesoro, pensaron ellos. Lo vieron arrastrar estas cadenas. Se le veía cansado, aunque no le pudieron ver su cara. Su actitud de tristeza se notaba. Lo siguieron y lo vieron entrar en la gruta. Allí en un punto específico, desapareció. Ellos de inmediato sacaron sus herramientas y fueron a cavar allí. Cuando dieron el primer golpe, un temblor inexplicable y un rugido atronador llenó todo el recinto. Se quedaron un momento estáticos sin saber qué hacer o de dónde provenía aquello. Un golpe más de su pica y el rugido volvió con más fuerza. La gruta amenazaba con venirse abajo. Ellos salieron corriendo. Al estar en la salida, escucharon una voz lastimera. ¡Ayuda! La voz era suave, pero con decisión. En ella se escuchaba ese dejo de tristeza y dolor. Ellos corrieron, porque a pesar de la voz ser lastimera, también tenía un tinte terrorífico. Esa voz no era de alguien de este mundo. Aunque aterrados por lo que vieron esa noche, querían sacar el oro que creían había allí. Así que consultaron a un anciano que había sido un gran buscador de tesoros. Bueno, al menos tenía los conocimientos porque nunca pudo dar con uno. Subieron a su humilde casa. Este les explicó que ese que vieron era Pachito, un hombre que toda su vida sacó oro en los riachuelos. No era mucho lo que conseguía, pero sacó oro toda su vida. Lo atesoraba con celo para dejárselo a su familia. Como desconfiaba de que sus hijos lo gastarían, lo dejó en aquella gruta escondido, pero por su avaricia de guardar y guardar, le llegó la muerte y no alcanzó a decirle a sus hijos lo del oro. Murió en la total pobreza. Con los años empezaron a ver su alma en pena cuidando el oro. Esto que hizo toda la vida, lo seguiría haciendo por toda la eternidad. Como se cree que el oro con el tiempo, el diablo se adueña de él y también del alma de quien fue su dueño. El oro es la perdición de esa alma. Es el diablo quien cuida el oro para que nadie lo encuentre. El alma de Pachito lucha contra esto, esperando que alguien se lo lleve y lo deje descansar en paz. Les aseguró que no eran ellos los únicos que habían dado con la pista del oro, ni tampoco serían los últimos. Les dijo también que había una manera de sacar aquel tesoro, solo si tenían buenas intenciones. Debían ser un número de personas impares, no uno, de 3 en adelante, todos mayores de edad y bautizados por la iglesia. Debían ir jueves santo a amanecer a viernes. En un momento de estos, pasada la medianoche, el diablo abandona todas sus riquezas materiales de la tierra y sale a llevarse almas, ya que la creencia dice que en ese momento Jesús está muerto y no puede ayudar a esas almas. Ahí podrán ver la riqueza de Pachito, y si las personas son de un alma pura, o al menos no tienen pensado hacer el mal con ese oro, lo podrán llevar, o al menos lo que logren sacar antes de que cante el primer gallo. Pero si su alma tiene malas intenciones, lo podrán ver
pero nunca lo podrán sacar de allí. Mi padre y mi abuelo llamaron a otro hermano de mi padre para que los acompañara en la próxima Semana Santa a aquella labor. Así lo hicieron. Pasadas las 11 ya estaban dentro de la gruta, esperando los acontecimientos. Fue así que a plena medianoche la gruta cambió por completo. No era un poco, toda la gruta estaba cubierta por oro. No cabía una pepita más de oro. En un rincón se veía algo como un ave. Era más una sombra. Era el alma de Pachito. Su voz así lo denotaba. Ayúdame. Llévense todo, por favor. Sálvenme. Era la misma voz de la otra noche. Iban a empezar a sacar el oro, cuando mi tío dijo, ahora sí que saldremos de pobres. Esta sola frase hizo que todo el oro que cubría la gruta se volviera polvo. Esa ave, o alma, fue atada por grandes cadenas, ya no oro, sino simples cadenas de hierro oxidado, cadenas que lo llevaban al fondo de la tierra. Mientras eso, lo que fuera gritaba desesperado. Su voz era desgarradora y la más triste que ellos pudieran haber escuchado. No pasaron 3 minutos para que todo volviera a ser como antes, el interior de una simple gruta. Cada año mi abuelo y mi padre volvieron a la gruta con personas diferentes, esperando volver a encontrar el tesoro, pero nunca más lo volvieron a ver. Consultaron de nuevo con el anciano. Este les dijo que cada año se muestra a ojos nuevos. Quienes ya lo vieron, nunca más lo volverán a ver. Ese oro le pertenece al diablo. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de el escritor del siguiente relato, Alexander J.R. La canción del no nacido. Jennifer llevaba ya casi 8 meses de embarazo y por razones personales e ideológicas se negaba a hacerse una eco para determinar el género de su bebé. Pero pensaba mucho junto a Edison, su esposo, los nombres que le pondrían si fuese niño o niña. El último mes sentía cómo el bebé se movía y parecía querer salir de su vientre. Pensaron que debido a esa hiperactividad podría tratarse de un varoncito, pues tanta fue la curiosidad que finalmente decidieron ir a realizarse la ecografía para salir de dudas y no seguir con la insaciable incertidumbre. Cuando llegaron donde el médico, se encontraba sonando en la radio una muy hermosa canción, pegajosa y cuya melodía transmitía paz y tranquilidad. Era una canción verdaderamente agradable. No obstante, la paz duró poco en el momento en que al realizarse la ecografía, el bebé no se movió ni un milímetro. Todos estaban sorprendidos. Intentaron de todo para hacer que se moviera, pero seguía allí en posición fetal durante casi 3 horas. Supusieron que habría algún error con las máquinas y probaron con otra mujer embarazada, a quien sí le funcionó. Desilusionada, Jennifer salió hacia otro médico donde curiosamente sucedió lo mismo. El bebé no se movía. El doctor mencionó que debía hacerse otros exámenes, donde se determine con mayor exactitud el estado del no nacido, llegando a conjeturar que estaba muerto. Jennifer estaba horrorizada, al igual que Edison. No obstante, cuando llegaron a casa se encontraba sonando por la radio la misma canción que habían escuchado en el consultorio, y milagrosamente el bebé empezó a moverse como nunca. Llamaron al doctor para que vaya él mismo a presenciar aquella escena, y cuando llegó, el bebé se encontraba muy pasivo e inamovible. Lo que parecía una estupidez para las demás personas, para Edison y Jennifer, era un milagro. Y cada vez que querían sentir a su bebé dentro del vientre de ella, ponían la hermosa melodía e inmediatamente el bebé empezaba a moverse. El momento del parto por fin llegó, y ante el miedo de los médicos y de la tecnología llamaron a una partera del pueblo, quien ayudó a dar a luz a Jennifer. Era un varoncito, pero no tenía pulso, estaba muerto. La partera se los hizo saber, pero la pareja, de forma muy mal disimulada, despidió a la señora y puso en la grabadora la canción que tanto amaba el no nacido. Era un varoncito, pero no tenía pulso, estaba muerto.
La partera se los hizo saber, pero la pareja de forma muy disimulada despidió a la señora y puso en la grabadora la canción que tanto amaba el no nacido. Pues era impresionante cómo este abrió los ojos, unos ojos cuya pupila se encontraba totalmente dilatada. Empezó a llorar y a moverse como cualquier recién nacido. Desde entonces, los padres decidieron guardar el secreto dentro de su hogar. El niño crecía con normalidad y se mantenía vivo, únicamente mientras la melodía sonaba y sonaba. Jennifer y Edison guardaron muy bien el secreto por más de 2 años. El bebé crecía con normalidad, aunque su cara es muy extraña, por no decir deforme, su cabeza mucho más grande de lo normal, de donde se podían presentar abultadas venas color verdoso. Sus ojos seguían siempre dilatados y oscuros, y aquellas ojeras impresionantemente marcadas. Pero el amor de sus padres era mucho más grande, que ponían aquella dulce y pegajosa melodía a todas horas, sin descuidar ni un momento al pequeño. Pero como pasa en todo matrimonio, el dinero empezaba a escasear, y Edison, pese a tener un trabajo, no conseguía cubrir los gastos por sí solo. Fue entonces cuando Jennifer decidió ir en busca de un trabajo, al que se encontró con algo de dificultad. ¿Quién cuidaría ahora de Johan? Así se llamaba aquel bebé, y tras una amena conversación entre ellos decidieron contratar una niñera, una mujer sencilla a quien le dieron claramente las indicaciones de cómo cuidar al bebé, con la condición de que no contase nada de lo que ocurría dentro de la casa. La mujer aceptó los términos y condiciones, pues tenía una inmensa necesidad de trabajar. El primer día, cuando llegó a casa de la pareja, fue muy bien recibida por Jennifer y Edison, el pequeño Johan y una hermosa melodía que sonaba fuertemente por toda la casa. Pero en cuanto vio al niño, se sintió horrorizada, y aún así logró mantener la cordura. Disimuló perfectamente su terror. Las indicaciones eran simples: por nada del mundo debía dejar que la canción deje de sonar. Habían transcurrido solo 3 horas cuando la melodía, que al principio le pareció reconfortante, empezó a volverse irritable. Por su parte, el niño era sereno, apacible, y pese a su rostro deforme y extraño, no le causaba problemas. La niñera fue a la ducha y pensó que no sería mala idea poner una nueva canción mientras se bañaba. El niño quedó jugando en la sala y ella desconectó el Bluetooth de los parlantes y puso una de esas canciones actuales, muy pegajosa y estruendosa. Entró a la ducha y empezó a cantar y bailar sin saber que afuera el pequeño Johan empezaba a morir lentamente. Se puso de un color morado, como si le faltara la respiración, y su carne empezaba a descomponerse y a emitir un hedor casi insoportable. El olor llegó hasta la ducha. La putrefacción estaba a escasos pasos de la niñera, que cuando salió del baño se encontró con una imagen que jamás en su vida podría olvidar. Johan ya no estaba. En lugar de él, había una masa viscosa y cadavérica que se consumía lentamente y de donde millares de gusanos empezaban a brotar. La niñera estaba horrorizada y tras un vano intento desesperado por hacer que el bebé que se descomponía enfrente de sus ojos volviera a la normalidad, corrió hacia los parlantes para colocar de nuevo la pegajosa melodía, aquella suave canción que hacía mención al aroma de las flores, a lo hermoso del rocío en el amanecer y la brisa golpeando la ventana. Sin embargo, fue demasiado tarde. El bebé no volvía a su estado anterior y seguía en ese repugnante estado de putrefacción. La niñera tomó su bolso para salir corriendo, pero la puerta se cerró con tal furia que hizo que ella retrocediera de inmediato. De repente un perfume exquisito la envolvió por completo, un olor similar al jazmín y una brisa golpeando suavemente sus mejillas, tal como decía la canción. La niñera cayó al piso desmayada, mascando espuma y con sus ojos reflejando el horror que sentía en ese momento. Cuando despertó, la putrefacción no había desaparecido conjuntamente con el hedor y el cadáver del niño, pero ella se encontraba atada a una vieja silla de madera, donde una tenue luz le pegaba en la cara. Frente a ella estaban Jennifer y Edison, con un rostro que reflejaba el dolor, el odio y la venganza. Le golpearon varias veces para que confesara lo sucedido.
y pese a su arrepentimiento estaba a punto de ser asesinada, de no ser por la policía que había sido alertada horas antes por los vecinos. Debido al mal olor que se desprendía de la casa, pudieron salvarla. Una vez recuperada, la niñera huyó de aquel pueblo tratando de empezar una nueva vida, buscar un trabajo y olvidarse de lo sucedido en aquel lugar. La niñera soñaba constantemente con el niño y no había un solo día en el que esa canción dejara de sonar en sus oídos. Y por las noches empezaba a sentir escalofríos, sudaba frío y ni siquiera rezando se podía olvidar de aquella escena. Era una completa maldición y no importaba cuánto esfuerzo ponía para evitar a toda costa volver a pensar en dicha melodía. Consiguió trabajo nuevamente de niñera, pues no tenía muchas opciones debido a su estatus social. Y aquel día que conoció al nuevo niño, Martin, de quien se haría cargo, supo que no tenía escapatoria, que aquel recuerdo nunca se iría, y entre lágrimas y locura encendió la radio y... Trovadores, antes de colocarte en la pantalla la letra de la canción del no nacido, por favor, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda dejar tu pulgar arriba y un comentario. La letra de la canción del no nacido es esta que te dejo en la pantalla. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth. Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con 2 empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada, solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos. A eso de las 10 de la noche, antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos. A pesar que se veía llegar muchas personas, en el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía. Aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo, poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa. La pareja muy diligente abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía. La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los dos policías. Poco se sabe de lo que hablaron.
De lo que sí es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba, hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía afuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida. Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas. Más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando. También porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella. Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta. Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban. Así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe, Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con dos incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth, ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada, ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros. No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso
más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades. 4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable. El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas. Próximamente, el diario de un asesino. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página de Alex Morales Gómez, autor del siguiente relato. Síguelo. Donde vive el pecado. Una pareja con 2 niños compraron una casa que había pasado mucho tiempo abandonada. Se decía que en una época lejana había sido una casa de prostitución. Era una gran casa con lindos jardines. La familia estaba feliz por aquella compra. Los nuevos dueños conservaron la estructura original y dejaron la casa tal y como era, una verdadera obra maestra. Muchas habitaciones y pasillos, afuera grandes jardineras, y aunque entre la maleza aún se conservaban florecidas, en poco tiempo la familia volvió la casa habitable. Más que habitable, la dejó impecable. Era un gusto ver aquel lugar, por tanto tiempo abandonado, ahora volviendo a la vida. Pero unas noches después de la familia instalarse allí, empezaron a ocurrir sucesos extraños. Se escuchaban risas, pasos, música, discusiones. Era una constante de todas las noches. Es como si ellos estuvieran en medio de la casa de prostitución. Las peleas e insultos eran de cada momento. También se escuchaban llantos, tanto de mujeres como niños pequeños, bebés se podría decir. Esto tenía a la familia con los nervios de punta. La esposa le decía a su esposo que ella no aguantaba más. Él se hacía el desentendido, más que nada porque en esa casa tenía todo el patrimonio de la familia. Después de unas 2 semanas de estos sonidos, ruidos y voces, porque entre estas y aquellas se escucha también el golpeteo de las botellas, los pasó al caminar y también al bailar, pero ahora empezaron a ver las sombras, al principio difusas, pero apenas avanzaban las noches más vivas y reales. La sala, el jardín y los pasillos era un hervidero de personas que iban y venían. Aquello era el terror vuelto locura. El esposo seguía intentando no abandonar la casa. Los niños no podían ya ni dormir, al igual que la madre. Una noche de sábado, la casa era un festival. Hombres y mujeres iban y venían, charlaban, discutían y reían. No se puede explicar lo terrorífico que es vivir algo así. De un momento a otro se formó una pelea. Una botella de vino cae a los pies de la familia. Se hacen añicos. Cuando el esposo mira los vidrios rotos, toma uno en su mano. Para mayor asombro y pavor, son reales. Lo puede ver, tocar y sentir. Lo que estaba en un mundo paralelo a lo paranormal, ahora estaba cruzando a su mundo. Le dijo a su esposa sin pérdida de tiempo: empaque lo que más pueda, nos largamos de aquí. Estando en esa, un hombre barbado y ebrio se acerca a la esposa y la toma por la cintura. Fue una fracción de segundos, pero ella sintió su mano, dio un grito de terror y corrió fuera. Se llevaron muy poco y abandonaron la casa. El dueño intentó venderla, pero era imposible. Los ruidos que ellos sentían, las sombras, todo se escuchaba desde fuera. Nadie quería ni siquiera acercarse a esa casa. 3 veces logró alquilarla a personas que desconocían lo que allí ocurría.
pero no pasaban más de 3 noches allí. No aguantaban eso que se vivía en esa casa. Una tarde un hombre barbado fue a pedir que se la alquilara. Eso sí, le advirtió que era para abrir allí un prostíbulo. Por lo de los papeles de permiso no debía preocuparse. Él tenía todo en regla. No lo consultó con su esposa, pues éste estaba a unos metros y viendo y escuchando. No entendía el porqué, pero en su cara se veía una mueca de terror. Después de cerrar el trato y recibir el primer mes de alquiler por adelantado, el nuevo inquilino se marchó con las llaves de la casa. Al perderse en una esquina, la mujer le confesó a su esposo que ese era el mismo hombre que había intentado tomarla por la cintura en la casa. A pesar de que esto les causó una terrible impresión, no había nada que hacer, ya se había cerrado el trato. El lugar se volvió muy famoso y concurrido. Aunque nunca volvieron a ver al hombre barbado, cada fin de mes alguien iba y llevaba el dinero de alquiler del lugar. Quienes sabían lo de aquella casa aseguraban que en esas noches de copas de lujuria en aquella misteriosa casa convivían los vivos y los muertos. El pecado era el principal invitado a las noches de copas. Después de varios años, la alcaldía de la ciudad compró este y otros terrenos para construir algunos edificios de interés social. La casa de prostitución fue derrumbada y se empezó la construcción. Bajo el piso de la misma se hallaron una gran cantidad de huesos humanos, tanto de personas mayores como de bebés, al parecer recién nacidos. La alcaldía debió parar la construcción, o al menos en aquel lugar específico, mientras se llevaba a cabo una investigación. Nada se sacó en claro de lo que allí había ocurrido. Se dilató tanto esa construcción que el terreno quedó ahí, en una extensión de tierra abandonada, llena de maleza. Las personas del lugar aseguran que en las noches se escucha música, risas, insultos y voces. Lo que sea que habita allí, ahí sigue y seguirá por la eternidad. Notificaciones. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página y canal de YouTube de mi amigo el escritor Chemo San Juan. Síguelo. El ahijado del diablo. Relato de un mal padre. Hace años había una familia tan pobre, pero tan pobre, tanto que no tenían ni para comer. Para colmo, la mujer estaba embarazada una vez más y a punto de dar a luz. Este mal padre de familia no tenía trabajo y su familia estaba a punto de morir de hambre. Todos los días salía a buscar trabajo y le cerraban las puertas. En su desesperación, exclamó esto: como nadie me ayuda, yo sería capaz de venderle mi alma al diablo o hasta ofrecerle la de mi hijo que está por nacer. Honestamente, este campesino estaba agobiado y a punto de hacer una tontería. Para su mala o buena suerte, esa tarde el diablo andaba de paseo y escuchó con atención su petición y posible pacto. Cuando le apretó más el hambre y al ver que sus otros hijos no crecían por falta de vitaminas, se fue al monte y al estar solo una vez más volvió a exclamar: ya nos estamos muriendo de hambre y nadie me da la mano. Si fuera posible, vendería un hijo para salvar a los otros. En ese instante, de atrás de un gran árbol salió un señor extraño. Este era alto, blanco, muy guapo y se veía de mucho dinero, el cual le comentó: mire amigo, escuché su necesidad de conseguir dinero y como estoy de acuerdo, quiero que me vendas a tu hijo. Si aceptas, te daré su peso en oro y así salvarás de una posible muerte a los demás. Es más, yo quiero ser su padrino. Como verás, yo no tengo hijos, solo que cuando éste cumpla el místico número 666 en semanas y cuando llegue esa fecha, me lo entregarás. ¿Estás de acuerdo? Cuenta la historia que ese número de semanas se contabilizaba en una edad de más de 12 años. Incrédulo el padre y en total desesperación, aceptó sin consultar a su mujer, pues el hijo que pedía el diablo era el único que no estaba bautizado
el que estaba a punto de nacer. Al amanecer, en la puerta de la miserable casa aparecieron 3 kilos de monedas de oro, todas de una excelente calidad y quilatajes. Allí el mal padre comprendió que ese ser que se apareció era ni más ni menos que Satanás, el engaño humano, y el pacto ya estaba en proceso. El hombre, después de 12 años, le contó del pacto a su mujer y le convenció de que el niño estaría bien y en buenas manos, y como ya habían recibido suficiente para educar a los hijos, vivir entre comodidades y comprarse una casa, se llegaba la hora de que el ahijado creciera con su padrino el diablo. La madre, como no queriendo, aceptó y con miedo le contó al niño de este pacto. Ni modo, hijo, ya te vendimos con tu padrino el diablo y tu madrina, quien es yegua, un caballo hembra de color negra que siempre camina junto a él, quien también fue vendido al diablo a cambio de oro, y este se casó con ella. Espero nos comprendas, gracias a ti nos salvamos de morir de hambre, ahora él por ti vendrá, ya se llegó la fecha de pagar el pacto. Así de cruda, la madre le expresó esto al niño. El muchacho se puso triste y se echó a llorar. No podía creer cómo es que lo habían entregado al devorador de almas y hombre, al gran demonio. Esa noche, como siempre, se puso a rezar y exclamó: Tú eres mi único Padre, gran Dios Todopoderoso, y solo te pertenezco a ti. Te ruego por favor no permitas que ese ser maligno me lleve y maldiga mi alma. Cuentan que esa noche, al ver la tristeza del Hijo de Dios, del cielo bajó un ángel a consolarlo y a decirle: Este mensaje es de Dios Padre. Tú no tienes la culpa de sacrificarte por tu familia, como Cristo lo hizo por la humanidad, pero lamentablemente tus propios padres te vendieron. El niño triste decía: ¿Cómo va a ser esto posible? No creí que los que me amaban me vendieron. El ángel contestó: Sí, hijo, ahora tu padrino es el diablo y tu madrina es ese caballo hembra color negro que monta y también fue vendida por un humano en total desesperación, y en breve vendrán por su ahijado. Pero no estás solo. Tu Padre Dios Todopoderoso te manda un regalo. Esta es una soga de 12 nudos que está bendecida celestialmente, y con esta soga le darás 9 latigazos a quien venga a reclamar tu alma o el pago pactado. A la semana tocaron la puerta y era una yegua negra que con voz humana replicó: Buenas noches, compadre. Vengo por mi ahijado. Me manda su compadre el diablo. Él ya cumplió y ahora exigimos el pago. El niño no se despidió de sus padres y triste se encaminó a su muerte prematura y a la perdición de su alma. Dicen que en el bosque la tierra se abrió para que entrara el mal, y en ese momento el niño sacó la soga y le dio de latigazos a su madrina la yegua, quien salió muerta de dolor y miedo y huyó entre la oscuridad. El niño, a pesar de ser muy joven, era valiente de corazón, pero allí no acabó todo. Cuando el niño pretendía huir, se le apareció el diablo y extrañado este le dijo: Creo que te llevaré yo a tu nueva casa al infierno, ahijado. ¿Por qué no viene mi madrina, padrino? Este extrañado contestó: No puede, ella de repente enfermó y no se puede incorporar. Más tarde veré qué le pasó, ¿ok? El diablo le dijo a su ahijado: Por cierto, vamos a un lugar lejano y no podrás ir a pie. Y en ese momento el diablo se convirtió en un toro negro pura sangre para que el niño lo montara. Pero antes de montarse, el niño volvió a sacar la soga bendita y le dio otros 9 latigazos a su padrino, el mismo diablo. Y este, muerto de dolor ante tal objeto celestial, no pudo con eso y retornó por donde la tierra se había abierto. Estos latigazos duraban décadas en borrarse, y desde entonces jamás pudieron reclamar como pago el alma del inocente niño. Comenta la gente del pueblo que de la noche a la mañana esta familia desapareció por completo,
la casa se destruyó, las tierras se secaron y sus animales se murieron, y desde entonces quedaron malditas, y algunos al pasar por allí de noche escuchan cómo las almas son atormentadas por el diablo, después de que no cumplieron su pago con el señor Satanás, o al menos eso es lo que la gente cuenta. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que le dieras fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones.